¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un verdadero placer estar una vez más con todos ustedes. Hoy tenemos la visita de un coleccionista, periodista, uno de los más importantes que tiene nuestro país en materia de tango. Nos referimos a Gabriel Soria, que hoy nos va a hablar de viajes, de todo lo que tiene que ver con el mundo del tango, las anécdotas más importantes, y es un placer, Gaby, que hoy nos acompañes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, realmente hacía mucho tiempo que tenía ganas de poder compartir esta charla contigo. Bueno, nos cruzamos habitualmente y a veces comentábamos los viajes de los tangueros, los viajes de los que hicieron el tango grande, ¿no? Sí, por supuesto. Pues, además el tango tiene como una historia ya en su nacimiento de viajes, ¿viste? El tango ha sido, el tango como género, un viajero nato, porque ya en los primeros años del siglo XX, por ejemplo, la Fragata Libertad llevaba las partituras del tango La Morocha para regalar en cada puerto. Ah, mira. Así que yo creo que el tango, como un producto también de una ciudad portuaria, que es Buenos Aires, tiene ese destino de llevar a los puertos y a los otros países el sonido de su música, y donde llegaba la música, después llegaba algún tanguero para tocarla, ¿no? ¿Cuándo empieza el tango ya que estamos hablando de esto, ¿no? De la exportación del tango hacia el mundo? Mira, los primeros registros son después del año 1905, cuando aparece, ya te digo, el tango La Morocha, que es de Enrique Saborido. La Fragata Libertad llevaba algunos ejemplares para regalar, para que se tocaran. Estamos hablando entre 1907 y 1913 aproximadamente. Pero los tangueros, o los que hacían el tango en ese momento, empezaron a viajar ya por esos años. Por ejemplo, un hombre que viajó mucho fue Ángel Villoldo, que es considerado el papá del tango, Villoldo, ¿no? Villoldo compuso el choclo en 1903, y sin ninguna duda el choclo debe ser el tango más conocidos, junto con los tangos de Gardel y con algunos tangos de Filiberto, más conocido en el mundo, hoy. Ah, mira. Cuando Villoldo lo compuso en 1903, no sabía qué iba a pasar con ese tango, y él comenzó a viajar a partir del año 1907 aproximadamente, y viajó a París, porque París era un poco la meta o la meca de todo sudamericano en ese momento, y por supuesto un argentino que le gustaba el tango tenía que ir a París. Y Villoldo estuvo en París, grabó discos allá, grabó rollos de cilindro, y un amigo de él, también payador y hombre fundamental de la historia primera del tango, Alfredo Gobbi, el padre de Alfredo Gobbi, el violinista, el llamado violín romántico del tango, que tuvo orquesta. El papá era payador, como Villoldo. Era artista de varieté, artista de circo, era de Uruguay, sanducero, de Paysandú, y la mamá la esposa, la mamá del violinista de Alfredo Gobbi, era Flora Rodríguez, chilena. Mirá. Ellos se conocieron en la Argentina, en Buenos Aires, y formaron un dúo de artistas de variedades, digamos, que en ese momento comenzaron a cantar tangos. Gobbi compuso algunos tangos, algunas letras para tangos, como por ejemplo la letra del tango Don Juan, para la música de Ernesto Poncio, y también 1907, 1908 emprendieron su viaje a París, y en Francia grabaron muchos cilindros. Inclusive en un reportaje que le hace Héctor Bates en 1933 a Gobbi, padre, él dice que grabó más de 200 cilindros en París, cosa que, bueno, hoy es poco probable, o sea, poco posible de comprobar, porque ya ese material casi no existe, salvo lo que quedan algunos, ¿no? No, quedan algunos, sí, pero no sabemos si fue tanta cantidad. Y hay una incluso no eran buenos, porque no era bueno cantando el padre de Alfredo Gobbi. No, bueno, era un payador. Era un payador, ¿no? O sea, cantaba como cantaban los payadores. Como te digo, era un artista también de varieté. Grababa muchas situaciones cómicas, diálogos con su mujer.
Y eso en ese momento se vendía, se consumía, el público lo recibía muy bien, ¿no? Villoldo hacía lo mismo, Villoldo cantaba, tocaba la guitarra, tocaba la armónica, tocaba sus tangos, hacía monólogos y hacía ritmos que no eran tango también. Hablaste de Héctor Bates, fue el que hizo el libro Cosa de Negros, ¿no? No, ese fue Vicente Rossi. Ah, Rossi. Sí, Bates hizo el libro Historia del Tango. Ajá. Que es un libro bastante pionero, en el año 33 salió la primera edición. Es un libro de reportajes a los tangueros de ese momento. Ajá. En el año 33, si tomamos como nacimiento del tango finales del siglo XIX, el tango tenía 33 años, más o menos. Con lo cual los que hablaban ahí les faltaban toda una etapa de carrera, ¿no? Mirá. Fue un libro muy pionero ese. Y hay una cosa interesante, cuando vos me decías de los viajes y yo te hablaba del tango El Choclo. El tango El Choclo, que es del año 3, tuvo una primera letra que es de Villoldo, una segunda letra de Marambio Catán, que se la colocó en la década del 20, y en 1947, fíjate cómo está unido a otro viaje, Libertad Lamarque se radicó en México, se fue a vivir a México. Todos sabemos que Libertad hizo una carrera extraordinaria en cine aquí en la Argentina, en Buenos Aires. A partir de 1945 comenzó a tener problemas para actuar, no tenía trabajo, y con la llegada del peronismo en el año 46 tuvo que decidir irse a México a vivir. Y es contratada para filmar la primera película de ella como protagonista en México, junto con Jorge Negrete, que era un astro mexicano. Sí, sí. La película se llamó Gran Casino y la dirigió Luis Buñuel, que además fue la primera película de Buñuel como director. Por lo menos la primera película sonora, ¿no? Pero tenía algunas mudas. Entonces Libertad quería cantar el tango El Choclo, porque le parecía que era un emblema de ese tango, de los tangos. Y le pidió a Discépolo, a Enrique Santos Discépolo, que le escriba una nueva letra a esa vieja música de Villoldo. Y Discépolo se la escribió y transformó ese tango tan antiguo en un tango, en una letra en homenaje al tango. Porque vos fíjate lo que dice esa letra de Discépolo, que estrena Libertad en México. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. O sea, eso de buscando el cielo es como el tango se fue hacia el mundo, como el tango viajó con esas dos alas que son las de su arte, no las de su música. ¿Y la letra original era en doble sentido? Porque en esa época había muchos tangos que tenían, ¿no? Un tinte picaresco, ¿no? La original de Villoldo tiene un doble sentido. Ajá. Habla de la planta de maíz, que más tarde nos da el choclo y demás, pero tiene un doble sentido. Ajá. La de Marambio Catán es una letra más porteña, y por supuesto que la de Discépolo es la que ha quedado y la que se canta todavía, ¿no? Bueno, para hablar de viajes, creo que se impone hablar del viaje más famoso y quizás más triste de la historia del tango, que fue el último viaje donde perdió la vida Carlos Gardel, ¿no? Sí, esa fue... Gardel ha sido otro de los grandes viajeros del tango, ¿no? Porque empezó desde muy joven en su carrera y no solamente viajó al exterior, que es un poco uno puntualiza como viaje cuando se va al exterior, sino que Gardel desde 1911, 1912, que lo conoce a José Razzano y que forma dúo con José Razzano, el dúo Gardel-Razzano, comienza a viajar mucho por el interior del país. Esos son viajes muy interesantes. Vos sabés que Gardel y Razzano tenían una libreta de almacenero, como había antes esas libretitas chiquitas, negras, donde se anotaban las cuentas o los fiados, y tenían una libretita y la llevaban consigo, y en cada pueblo del interior de la Argentina, cuando llegaban a cantar y aparecía algo en algún diario, lo recortaban y lo pegaban y ponían gira artística Gardel-Razzano. Y la libreta, que estuvo muchos años en poder de un coleccionista, Ángel Oliveri, y yo tuve oportunidad de hojearla, esa libreta, tiene cosas del año 17, 18, 19. Qué valor, ¿no? Eso, sí, ¿no?
están todos los anuncios pegados. Mirá. Ese es un viaje todo por el interior. O sea, Gardel conocía muy bien el interior del país, de la Argentina. Había ido a cada rincón, pueblos que hasta desaparecieron después, ¿no? Pueblos donde había teatros y no había teatros. ¿Te imaginas que a mí me contaron una vez en Concepción del Uruguay que Gardel fue a cantar al teatro de Concepción del Uruguay y lo hospedaron en el mejor hotel, ¿no? Y el recuerdo de uno de los vecinos fue que cuando terminó de cantar Gardel en el teatro, había quedado la mitad del pueblo afuera, no habían podido entrar. Entonces él dijo, bueno, para agasajar a la gente que no pudo entrar, vamos a ir con mis guitarristas a la vereda. Se paró en la vereda y les cantó 3 o 4 canciones a la gente. Y después lo hospedaron en ese famoso hotel que está frente a la plaza de Concepción del Uruguay, y un periodista le fue a hacer un reportaje, y ahí cuenta que Gardel bajó las escaleras del hotel con un impecable traje blanco, con sombrero, ¿viste? Como era él, sí. Muy coqueto. O sea que él recorrió mucho el interior del país. Y después comenzó a recorrer el mundo, porque Gardel viajó a España, grabó discos en España, en Barcelona, en realidad en Badalona, que está muy cerquita. Ahí grabó discos para la Odeón. Después viajó a Italia, país que conocía mucho, y por supuesto a Francia, donde además de grabar algunos discos, también filmó, porque él filmó en Joinville 4 películas. Y después viajó a Estados Unidos. Esas películas eran relámpagos que se hacían en 15, 20 días, ¿no? Eran películas rápidas, sí, eran las clásicas películas clase B, rápidas para surtir un mercado latinoamericano o un mercado hispano, con argumentos escritos muy adaptados a eso, a exaltar eso, y por supuesto con un gran gancho que era el tema de la música, del tango, ¿no? ¿Y por qué se generaron tantos mitos a lo largo de la vida de Gardel? Desde su nacimiento en Francia, que estuvo preso en Ushuaia, bueno, el tema del avión, del tiro. ¿Por qué se generó tanto? Cosas que generalmente no han sido ciertas casi ninguna, ¿no? No, pero vos fíjate que estos grandes mitos se generan con grandes figuras, con aquellos que tienen un extraordinario poder de captación en lo que hacen, ¿no? Y sobre todo Gardel, hablando de lo popular, ha sido un mito que se acrecentó también por su trágica muerte. Claro. Entonces, cuando hay una gran figura, si nos podemos a contar, hoy en día hay figuras vivas todavía, no solamente, no en el tango digo, pero por ahí artistas o en otros rubros, que siempre se le encuentra algún misterio. Y también el artista, del otro lado, acrecienta ese misterio porque forma parte de esa historia de él, ¿no? Gardel obviamente sabía que había un misterio sobre su nacimiento y que buscaban dónde nació, porque en los reportajes que se leen de los diarios de la época, muchas veces le preguntan dónde nació, ¿no? Entonces él dice, en algunos dicen nací en Uruguay, en otros dicen nací en Francia. Hay un reportaje donde dice nací en Buenos Aires, yo soy porteño. O sea, él jugaba también con eso de una manera como para ser exacto con la palabra, jugaba con esa simpatía que él tenía. Pero los mitos se crean alrededor de las grandes personalidades. Quizás si vamos a buscar otra personalidad donde nació, a nadie le interesa, ¿no? Pero de Gardel sí. Y lo que vos contabas, como Gardel cuando emprende sus películas en Estados Unidos, primero en París y primero en Francia, en Joinville, y después cuando filma en Estados Unidos, eso le permite a Gardel comenzar a girar por el mundo. Y las primeras grandes giras después de las películas son en Latinoamérica, porque lo que pretendía Paramount, que es la empresa que lo contrata a Gardel, es hacer películas de habla hispana con contenido latinoamericano, que se podía entender acá en Uruguay, en Colombia, en México, y que esas películas bajaran desde Estados Unidos a toda América, llevando lo que quería mostrar Paramount. La Paramount
era una de las pioneras en el sonido, sobre todo porque Estados Unidos lo fue en toda América, pionero en cine sonoro desde el año 27. Entonces Paramount en cada capital de los países latinoamericanos contrataba las salas cinematográficas, las equipaba con sonido y de esa manera tenían la exclusividad de pasar solamente películas Paramount. Ah, mira. Con lo cual, ¿qué hacían ellos? Podían difundir su cine en toda Latinoamérica de una manera genial. Claro, seguro. Porque solamente se podían pasar sus películas. Claro, tenían una concesión, un contrato. Entonces las películas de Gardel tuvieron ese destino también. Se pasaban mucho, porque el contrato era de Paramount, sobre las salas cinematográficas latinoamericanas. Y Gardel, cuando muere, está realizando una gira no solo para presentarse cantando, sino para difundir las canciones de las películas. De hecho, pocos meses antes él graba un disco en el cual saluda al público. Imaginemos que en el año 35 no había internet, no existía, ni siquiera los teléfonos eran tan buenos. Sí. Con lo cual los artistas, muchos artistas, eso le pasó a Bing Crosby también, y artistas europeos, para llegar a dar un mensaje a sus oyentes, a la gente que compraba sus discos, grababan discos saludando. Y Gardel lo hizo. El saludo de Gardel a Latinoamérica no es una casualidad, es algo que se estilaba. Porque donde arranca Amigos de América Latina, claro, ¿no? Entonces esos discos, ¿qué hacían? Esos discos iban al mundo, entonces se pasaba en Colombia, en Chile, en México, pasaban el disco y Gardel les estaba hablando a ese público. Lo pasaban en las radios, nos pasaban en los lugares públicos. Nos trajiste algunas fotos acá, ¿no? Yo traje algunas fotos de Gardel que son de las películas, o sea, están todas, estas son fotos tomadas en Estados Unidos, cuando él está filmando algunas de sus películas, Cuesta Abajo, cuando él filma El día que me quieras, y Tango Bar, ¿no? Que esta es una... Vamos a ver si la podemos mostrar. A ver, ¿muestro acá? Sí, es ese Gardel, ahí. El famoso Gardel con la galera, el bastón, una pinta impresionante. Ahí está, mira. Bueno, esa es una de las clásicas imágenes de Gardel en el mundo. Ahora, una foto. Es increíble que con esta estampa, ¿no? Sea alguien que fue un atorrante del abasto, ¿no? Bueno, sí, precisamente esta es una foto muy atorrante de él. Porque está con smoking, pero está con una mirada y con una forma impresionante de tipo canchero. Canchero, ¿no? Claro. Como que le puede sobrar al mundo, ¿no? Y esta también. Y esta también, ¿no? Bueno, esta ya es más claro, ¿no? Esta es más... esta sí es más del abasto, me parece, ¿no? Sí, es más del abasto. Sí, mira, fantástico. Pero la característica que ¿Cómo se adaptó a estos viajes, Gardel, no? Porque de pronto, de salir de ahí del abasto, con guitarristas que eran del mismo estilo que él, viajando por el mundo... Sí, fíjate vos que se lo llevó a los guitarristas, ¿no? Sí, cómo fue la adaptación, porque también en ese momento, tenemos que pensar, los aviones no eran lo que son ahora. Imagino la hotelería, sería hotelería de primera, ¿no? Sí, además Gardel llevaba... Debe haber 1000 anécdotas ahí, ¿no? Sí, vos sabés que Gardel llevaba para los viajes baúles. Baúles, pues llevaba la ropa de gaucho, llevaba la ropa para los guitarristas. De hecho, cuando Gardel muere, en Medellín, al tiempo llegan por barco los baúles de Gardel a Buenos Aires. Y le llegan a su apoderado, Enrique Defino, y Defino abre los baúles y se encuentra con ropa de Gardel. Por eso ahora existen todavía colecciones donde está la ropa de Gardel, utensilios que utilizaba él en las giras, porque eso volvió, no se quemó en el avión. Los baúles generalmente iban por otra vía, no por el avión, porque eran muy pesados, entonces se iban por tierra, o los llevaban por otra vía cuando Gardel hacía giras por Latinoamérica. Y hay una cosa muy interesante, él y sus guitarristas llevaban, por ejemplo, Guillermo Barbieri,
que fue el abuelo de Carmen Barbieri. De Carmen, ¿no? Claro. Guillermo Barbieri fue un gran compositor y un extraordinario guitarrista. Llevaba un banquito de madera para apoyar el pie, a tocar la guitarra. Banquito que se salvó, estaba un poquito quemado, pero se salvó del accidente del avión. Después llevaba polainas, que no se usaban. Claro. Sí. No usaban ellos. Cuando se ponían las polainas tenían unos botoncitos, unos botones como si fuera una camisa, pero acá, para abrocharse. Entonces, para no hacer el trabajo de abrocharse así, tenían una especie de manguito que se lo habían mandado a fabricar y en la punta como un hilito o un alambrecito. Entonces, sentados se podían enganchar la polaina. Todas esas cosas se las llevaban. Después Gardel era muy coqueto, llevaba todo lo que eran utensilios para arreglarse, no sé, tijera, polvos para la cara. Mirá. Todo eso lo llevaba Gardel, sí, era muy coqueto. Gaby, tenemos que hacer una pequeña pausa. Incluso comentar también que en algún momento se usó la repatriación de los restos de Gardel, sí, por algún gobierno, no me acuerdo quién era, para tapar algún chanchullo que había por ahí dando vueltas. Se habló mucho también de eso, ¿no? Se habló mucho de eso, y ¿sabes también qué se habló? En Colombia se hablaba que lo habían visto a Gardel vivo. Ah, mirá. O sea, el mito del nacimiento, de dónde nació Gardel, el mito de toda su primera historia, estuvo en Ushuaia y demás. Cuando muere, hay una frase muy interesante, muy graciosa, me hizo reír mucho cuando fui a Colombia y me decían algunos viejos colombianos: bueno, ustedes los argentinos que tienen a Gardel, siempre están discutiendo dónde nació Gardel. Nosotros tenemos el honor de saber dónde murió. Claro. Pero murió en Medellín para nacer otra vez, claro, dicen ellos, ¿no? O sea, la muerte de Gardel es el nacimiento de un mito. Exacto. Pero tras ese mito aparecen otros mitos, que lo habían visto quemado, que Gardel andaba cantando pero se escondía por los barrios de Medellín. La necesidad de crear sobre esto, pues fíjate que están las fotos de Gardel muerto. Claro. O sea, no había posibilidad que eso exista, claro, pero la necesidad de crear esto y hasta de creer en que eso podía suceder. Bueno, vamos a una pausa, pero me quiero ir con esto, mirá. Esto es fantástico. Yo tengo una historia, esto es fantástico, porque es la tapa del disco de Juan D'Arienzo, Mi Japón, ¿no? Subiendo al avión, y después me vas a contar ahora, después de esta pausa justamente, cómo fue ese viaje de Juan D'Arienzo a Japón, ¿no? Que en realidad nunca se hizo. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más Hablando de Viajes, en este caso con especialista en tango, coleccionista, periodista, Gabriel Soria. Ya volvemos.